Comenzamos Esquina a Esquina a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Banescañán, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al diputado Pablo Ondala del Partido Nacional. Gracias por estar en Esquina a Esquina. Muchas gracias por invitarme, es un gusto estar acá. Usted hace pocos días al Diario del País dijo que la seguidilla de accidentes de tránsito, inclusive que en este año se han convertido en un hecho lamentable con varios fallecidos, tienen mucho que ver, sobre todo en rutas nacionales, con el debilitamiento de la Policía Nacional de Tránsito, o lo que era la Policía de Tránsito, que ahora es Policía Nacional de Tránsito. Y hacía un vínculo usted con eso a que Bonomi, el ministro del Interior, quiso de alguna forma incorporar a la Policía de Tránsito en la Guardia Republicana, y esto es una manera oblicua, decía usted, de que esto suceda. ¿Qué es lo que gana el ministro del Interior haciendo fusionar lo que es Policía de Tránsito con Republicana, y cómo puede usted inferir que esto está influyendo en accidentes de tránsito en nuestro país? Bueno, yo me pregunto, Gustavo, ¿qué es lo que gana el ministro del Interior y qué es lo que gana el país? Yo creo que no gana nada. Este fue el debate que tuvimos en la instancia presupuestal del 2015, cuando el ministro planteó esto con mucha fuerza, con mucho énfasis, pero no tuvo eco en el Parlamento, porque no solo no respaldamos ese planteo los 4 partidos de la oposición, que tenemos representación parlamentaria en la Cámara de Diputados, sino que hubo legisladores del Frente Amplio que terminaron bloqueando esta solución. El ministro pretendía incorporar la Policía de Tránsito en la Guardia Republicana, disolver, de hecho, la Policía de Tránsito, que no hubiera una unidad autónoma, ajena y distinta a las otras, especializada en el tema de seguridad vial. Y creo que los hechos están demostrando que equivocado estaba el ministro, que no solo se equivocó en el planteo, sino que además no corrigió ni enmendó su error, porque a pesar de que no hubo voluntad política y el Parlamento le dijo que no, ha intentado, a mi juicio, ratifico ese concepto, por una vía indirecta hacer lo que no pudo hacer legalmente. En los hechos desde el 2015 para acá, y yo no empezaba a interesarme por esto ahora, se lo quiero aclarar, por el drama que estamos viviendo y por el accidente del fin de semana donde murieron 8 personas en forma trágica, 12 personas en un solo fin de semana. Yo vengo haciendo pedidos de informes desde el año pasado, y el propio Ministerio del Interior, en alguna respuesta que me dio a los pedidos de informes anteriores, me confirma, por ejemplo, que en materia de unidades vehiculares hay decenas de camionetas, motocicletas, vehículos de la Policía de Tránsito que están detenidos. No ha habido relevos desde el punto de vista de los ascensos en los grados intermedios cuando se han producido vacantes. No se han repuesto los radares móviles. Hoy no cuenta con tecnología la Policía de Tránsito para controlar los excesos de velocidad. Por lo tanto, se ha reducido a la mínima expresión la presencia de la ex caminera en las rutas nacionales. No hay controles, directamente no los hay. En los primeros días de enero, en plena temporada, una muy buena temporada por suerte para el país, se supo, y lo difundieron los medios de comunicación, que había un solo puesto de control del exceso de velocidad en todas las rutas nacionales, que era el del kilómetro 95 de la ruta interbalnearia. Eso demuestra claramente que hay algo que está fallando, que hay una omisión y que ha habido una decisión deliberada. ¿Responsabiliza Bonomi de las muertes en el tránsito en rutas? No, creo que esa afirmación, por supuesto, puede ser demasiado drástica y tajante. Lo que sí digo es, responsabilizo al ministro, porque es el responsable, objetivamente hablando, de un cometido que se debiera estar cumpliendo, que legalmente se le ha encomendado. ¿No me hubiera cumplido mejor, habrían menos muertos este año? Y probablemente sí. Yo creo que ahí estamos en el plano de la ucronía, la utopía aplicada a la historia. Si se hubiera actuado bien, si la Policía de Tránsito, por lo tanto, hubiera estado a la altura de la realidad, bueno, hubiéramos tenido 34 muertos como llevamos hasta ahora en el 2018, o hubiéramos tenido 33 o 35. Es Entonces, imposible. Sí está responsabilizando a Bonomi por los 35 muertos. No, lo estoy responsabilizando por lo que yo constato es una omisión que, a mi juicio, en alguna medida es presumible que está incidiendo en el aumento de la siniestralidad. ¿Por qué razón? Porque el exceso de velocidad, no lo digo yo no soy especialista en seguridad vial, lo acaba de decir el ISEV, el Instituto de Seguridad y Enseñanza Vial. El exceso de velocidad en las rutas, tal vez no en zonas urbanas, pero en las rutas es un factor que desencadena la siniestralidad mucho más que el consumo de alcohol, por ejemplo. Es el factor principal. ¿Y eso cómo se compele, cómo se combate? Y con presencia policial, con prevención. Es un poco el símil que utilizamos con relación a la seguridad pública en las ciudades, ¿no? O en Montevideo, por decirlo rápidamente. Cuando demandamos más presencia, ¿el PADO qué es? Cuando el ministro lo exhibe o lo postula como un éxito de la gestión. Es más presencia, más patrullaje y más disuasión. Bueno, en las rutas nacionales hay que disuadir a todos los conductores, a los más imprudentes y a los menos imprudentes, porque llega un momento donde, como no hay control, aún los más prudentes terminan apretando el acelerador más allá de lo débil. Le cambio de tema. De ayer hasta hoy estuvo desarrollándose una vigilia de los productores agropecuarios en varios puntos de nuestro país.
ustedes, y usted particularmente, se han mostrado conteste en que se escuchen los reclamos de estos productores y de alguna forma se contemplen en las reivindicaciones que se están desarrollando en estos días. Varias de esas reivindicaciones tienen que ver con baja de tarifas, baja de impuestos, o sea, hacer bajar el peso del Estado económico en lo que es la producción agropecuaria, por lo menos de estas personas. En un país que tiene 3.5% de déficit fiscal, o sea, las cuentas no se pueden pagar en Uruguay, las cuentas no están dando en Uruguay, ¿cómo es posible sostener que se puede cumplir con nuestros productores y decirles, le bajamos a ustedes la tarifa, le bajamos a ustedes los impuestos? Bueno, mire, lo primero que hay que decir con relación a eso es que efectivamente tenemos un país con 3.5 de déficit fiscal, esto es unos 2.000 millones de dólares de diferencia presupuestal entre lo que ingresa y lo que sale. O sea, plata que falta en Uruguay. Claro, pero como consecuencia de una pésima política presupuestal que nosotros no denunciamos desde ahora, venimos denunciando desde el mismo momento en que se instauró el gobierno del Frente Amplio. No en una perspectiva ni de exceso de liberalismo económico, ni de reducir el Estado a la mínima expresión, pero sí de ser equilibrados a la hora de la política fiscal y la política del gasto. Desde el 2005 lo que viene ocurriendo es que se ha llevado el gasto hasta los límites mismos del crecimiento económico y por añadidura de la recaudación. Y a poco que cambian los vientos y la economía empieza a desacelerarse, bueno, el gasto público se nos convierte en un problema serio. Termina incidiendo en el atraso cambiario afecta a la competitividad del país y por lo tanto la realidad de muchos de estos sectores, y termina, yo lo reconozco, achicando o restringiendo el margen de actuación del gobierno. No hay ninguna duda de eso. Ahora, de lo que se trata es ver sobre esta base o en este escenario qué caminos tenemos y podemos encontrar entre todos para buscar salidas. Pero ¿se le puede prometer que se le van a bajar impuestos o tarifas a un sector cuando Uruguay no puede pagar sus cuentas? Yo creo que aquí tendríamos que sincerar la discusión y hacer un gran acuerdo entre todos desde el punto de vista presupuestal y el gobierno a venirse a conversar con los demás sectores del sistema político, con los demás partidos y con todos los sectores sociales para ver si entre todos definimos algunas reglas básicas, como por ejemplo, desde el punto de vista presupuestal, creo que la próxima instancia de la rendición de cuentas sería una oportunidad adecuada para abrir el presupuesto. El presupuesto hay que reestructurarlo por la misma razón que usted está mencionando. Es decir, aquí hay que reordenar el gasto público y hay que recortar el gasto burocrático, ineficiente e improductivo. Hay que pensar definitivamente en una regla fiscal, pero en una regla fiscal en serio. ¿A recortar dónde? Porque el gasto uno en Uruguay son los sueldos y las pasividades. Sí, está bien. Yo no digo que no, pero también es verdad que, bueno, con esto se vincula sin duda la política de recursos humanos que se ha seguido en el Estado y que determina que hoy tengamos entre 60 y 70 mil funcionarios públicos más de los que teníamos cuando el Frente Amplio asumió la conducción del gobierno. Se nos dice, y es cierto, que muchos de estos ingresos corresponden a las áreas sensibles desde el punto de vista social, a la educación, a la salud, a la seguridad pública, a las políticas sociales, pero eso de la verdad es una parte, no llega a contestar ni a desmentir. ¿Dónde recortaría usted, si le siguieran el apunte, dónde corta? Mire, repito, yo creo que hay que ir al gasto improductivo, que es muy importante. ¿El nombre? El gasto político. Bueno, sentémonos, abramos el presupuesto, veamos inciso por inciso, programa por programa. Mucha plata por No, yo no estoy diciendo que por esta vía vayamos a compensar el déficit fiscal. Lo que pasa es que el déficit fiscal, ¿qué determina? Bueno, que entonces, como esta situación tiende inclusive a agravarse, recurrimos al expediente del endeudamiento. Astori dice que tiene crédito y el país tiene crédito. Ahora, el crédito un día se acaba. Y el crédito en todo caso es un recurso, pero es un recurso que no puede ser, no puede servir de... ¿Pero usted sacaría gente en algún lado? Yo creo que hay que dejar de ingresar personal al Estado. De eso no tengo la más mínima duda. Y con esto no estoy diciendo que haya menos enfermeros o menos docentes. ¿Pero sacar? Generaríamos un problema jurídico que eventualmente determinaría que mañana el Estado fuera demandado y que por lo tanto perdiéramos el juicio. O sea que en el rubro más caro no tiene mucha cosa para hacer más que no ingresar funcionarios. Bueno, pero dejemos exacto de llenar vacantes. Acá quedó demostrado que el famoso 3x2 o 2x1 que planteó el ministro Astori en la última instancia presupuestal era un recurso dialéctico. ¿A la educación le aumentaría otra vez este año o la dejaría como está? Mire, yo creo que la educación ha tenido una dotación de recursos que sin ninguna duda en la historia reciente del país no la había tenido. Hay que reconocer eso. Y otro tanto puede decirse de la salud pública y del Ministerio del Interior. El problema allí ha estado en la falta de eficiencia en la gestión. ¿Pero la aumentaría otra vez este año o la dejaría como está? Yo le demandaría antes que nada resultados, metas. Tenemos que ir cuanto antes que después de todo la Constitución también lo prevé y lo establece, a un presupuesto por incisos, por programas y en función de metas y de resultados. O sea que mientras eso no pase, usted no aumentaría más a la educación.
Bueno, aumentar por aumentar ha quedado demostrado que no conduce a ninguna parte. Entonces, la dotación de la educación hoy es muy importante. Entonces no la aumentaría otra vez este año. Bueno, vamos a entendernos. La educación ya tiene una dotación presupuestal según la cual las partidas presupuestales este año y el año que viene se van a ajustar de acuerdo a los mecanismos de ajuste presupuestal corrientes. Pero puede modificarlo usted este año. Naturalmente, puede incrementarlo o puede recortarlo. Exacto. Yo creo que no hay que recortarlo. Aumentarlo tendría que haber una propuesta y una justificación para hacerlo. Hoy no la ve usted. Pero en la medida en que se siga gastando mal, yo lo que propondría primero es, sobre la base de lo que ya está previsto en el presupuesto se hace para 5 años. La rendición de cuentas es para dar cuenta de cómo se gastó y en qué, y eventualmente para hacerle ajustes al presupuesto. Pero los ajustes... Por lo que entendí, entonces usted este año no aumentaría la educación, la dejaría como está. Mire, no hemos llegado a la instancia presupuestal. Si las autoridades de la educación, cuando llegue el momento, que además tienen autonomía presupuestal, por lo menos desde el punto de vista de la iniciativa, hacen llegar un mensaje al Parlamento y el Poder Ejecutivo hace llegar el suyo y entre todos nos damos cuenta de que en determinado rubro corresponde incrementar el presupuesto, lo tendremos que incrementar. Pero es una pregunta hecha en abstracto que es muy difícil dar una respuesta en abstracto. Vuelve otra vez a lo mismo. ¿Cómo cumple con los productores agropecuarios entonces? ¿No está recortando ningún gasto y quiere bajarles los impuestos a ellos? Repito, Gustavo, yo parto del supuesto de que el margen de maniobra en este caso es muy escaso. Sabemos que es muy escaso. Ahora, hay que ir dando pasos en alguna dirección. Porque después del Frente Amplio le dicen que esto es político entonces. O sea, que están haciendo un esquema político, un juego político con estos reclamos de los productores agropecuarios. Bueno, porque pero en los hechos mucha cosa no hay para hacer. Está bien, pero aquí hay medidas o hay reivindicaciones que no necesariamente se resuelven en términos de una renuncia fiscal inmediata. Uno es el tema de las tarifas. ¿Qué hacemos con el precio del gasoil? ¿Qué hacemos con el precio del megavatio de energía eléctrica? Otro es el tema del endeudamiento. Otro es el tema del atraso cambiario. Yo no estoy proponiendo y creo que nadie debería proponer un dólar a 36 pesos de un día para el otro, porque eso sería una devaluación lisa y llana que sabemos los estragos que generaría en la economía y en la sociedad. Pero sí creo que tendríamos que definir una política fiscal y una política de gasto que permitiera advertir que vamos a ir convergiendo hacia un gasto racional, hacia una regla fiscal que asimismo va a terminar incidiendo en el tipo de cambio y en la política cambiaria. ¿Lo invito a una pausa? Con mucho gusto. Continuamos a partir de la misma Quienes Quieren con el diputado Pablo Atala del Partido Nacional, recordándole como siempre que el horario principal de emisión de nuestro programa los días jueves, 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en Quienes Quieren.